El problema del COVID, que con un número muy elevado de casos, vamos a tener un 3%, se recuerdan, de pacientes graves y más o menos como un 15% de pacientes que van a requerir hospitalización. Sí. Por lo tanto, el problema es que con esos 40.000 casos vamos a tener alrededor de 40.000, vamos a tener alrededor de 1.200 casos graves, sí, y vamos a tener alrededor de como 5.000 pacientes que van a requerir hospitalización, que van a recargar la red de salud y por lo tanto pueden llevar a un eventual colapso. ¿Y cuántas camas tenemos? Sí, y ese sí que puede ser una situación terriblemente grave, sí, a mediados y a finales de abril. ¿Cuántas camas y sistemas de apoyo de respiración hay en nuestro país? Pensemos, no sé, la zona central, región de Valparaíso. Actualmente en Chile hay alrededor de 1.700 camas críticas en la red pública y 800 camas en la red privada. Por lo tanto, son alrededor de 2.500 camas totales críticas y que probablemente con las acciones de contingencia que se están tomando por parte del Ministerio de Salud y con la transformación de camas que eventualmente puede haber, podríamos llegar alrededor de 4.000 camas. Ya. Doctor, en algunas clínicas... Hay que recordar que las camas críticas en Chile, más o menos como el 90% de las camas están utilizadas ya, están utilizadas con los otros pacientes graves, con los pacientes politraumatizados, con los infartos, qué sé yo, con toda la patología grave que atendemos nosotros día a día. ¿Y cuál es el porcentaje que saca el Colegio Médico del total de contagiados? ¿Cuántos van a requerir hospitalización, doctor? Porque esos 2.000 contagiados probablemente estén con síntomas súper leves. ¿Cuántos van a necesitar de verdad estar hospitalizados? Nosotros sabemos que de los contagiados y por la experiencia internacional, alrededor entre el 13 al 15% de los hospitalizados van a requerir algún tipo de hospitalización y el 3% aparte, digamos, va a requerir hospitalización de cama crítica. ¿Cuál es la recomendación? Porque me he enterado que algunas personas ante algunos síntomas piensan que es coronavirus y acuden a los centros para realizarse el test y hay incluso hasta 12 horas de espera. Sí. ¿Cuál es la recomendación? ¿Hay algún tipo, no sé, de ayuda virtual para que estas personas puedan seguir una guía y no vayan a estos centros? Porque de no tenerlo y tener un simple resfriado, podrían contagiarse en este lugar al estar hacinados o al estar con tanta gente. Sí, claro, eso es lo que hay que recordar, dos cosas ahí. Lo primero es que justamente estas medidas extremas que dice nuestra presidenta y que plantea el Colegio Médico son justamente para evitar llegar a ese escenario. ¿Ya? Y lo segundo, las recomendaciones en general es que la mayoría de las veces los cuadros de coronavirus son cuadros leves, ¿ya? Es una gripe fuerte, puede ser un resfriado y que en realidad requiere reposo en casa, requiere abundante hidratación y medicamentos para tratar los síntomas. Paracetamol, analgésico antiinflamatorio para tratar las molestias del cuerpo, el dolor de cabeza, el dolor de garganta, eventualmente algún medicamento para tratar la tos, pero que en general se pueden tratar o se pueden manejar con reposo más tratamientos sintomáticos. O sea, el llamado parte de ustedes es, por ejemplo, si es que hay una persona que tiene todos los síntomas, pero que no tiene, por ejemplo, complicaciones respiratorias, es que ni siquiera vaya al hospital, a la clínica, ni siquiera hacerse el examen, sino que tome esa cuarentena. En el fondo, un poco eso, porque ayer, por ejemplo, en una clínica del sector oriente, habían 102 personas 12 horas esperando hacerse el examen, pero de las cuales prácticamente eran muy pocas las que realmente requerían asistencia médica. Claro. Entonces, el llamado a usted es que si uno tiene todos los síntomas, igual quedarse en la casa y hacer la cuarentena, y solo los casos graves, llegar hasta un servicio a la clínica o al hospital. Sí, hay dos elementos. El primer elemento es que, por ejemplo, si alguien de mi familia tuvo coronavirus confirmado y luego alguien de esa misma familia se enferma y tiene un cuadro leve, esa persona no requiere ir a un centro asistencial, no requiere confirmar el diagnóstico porque el diagnóstico está confirmado. Claro. Y por lo tanto la recomendación ahí es que haga los cuidados en la casa y que el resto de la familia también haga la cuarentena. Sí. Oye, José Miguel, estaba revisando la respuesta del presidente. Dígame. Pero si yo no tengo ni un contacto con coronavirus y tengo sospecha, aunque haga un cuadro leve, yo le recomendaría a esa persona que con una mascarilla se acercara a la urgencia, porque hay que confirmarle el cuadro, porque eso tiene
que tiene la condición de que habría que aislar al resto de la familia también. Perfecto. Claro, cuando ayer la presidenta del Colegio Médico, Escasiche, le plantea esto al presidente, el presidente le dice, queremos aplanar la curva, pero no eternizarla. O sea, no que sea una cosa que dure un año, no sé, esta curva para poder abarcarla. Los presentes ahí, exministros de Salud, gente que fue presidente del Colegio Médico, no sé, el doctor Enrique París, todos apoyaron un poco la estrategia del gobierno. Y lo que pidieron fue que la vocería fuese consensuada, o sea, que el panel de expertos no saliera diciendo una cosa y que después el gobierno saliera diciendo otra. Eso es materia comunicacional. Me quiero concentrar, José Miguel, en algo que se da, que es una realidad, y que si tú miras el mapeo del coronavirus, está instaladísimo de manera muy potente en el sector oriente. O sea, la gran mayoría de los contagiados son de sector más acomodado, están en clínicas privadas siendo atendidos. Los que creen tenerlo van a las clínicas privadas. Y el alcalde Lavín es alcalde de una de las comunas que está en aquella zona. Alcalde, han reforzado de alguna manera el trabajo en esos centros hospitalarios privados y también en recintos hospitalarios como la Clínica Cordillera, en la cual el municipio tiene injerencia. ¿Cómo lo han abordado, ya que ustedes son de alguna manera el epicentro del coronavirus? Bueno, es natural que esto pase porque recordemos que el coronavirus, y el doctor, digamos, lo sabe mejor que yo, todo esto es importado. Entonces esto partió por los viajes. Sí. Ahora, recordemos que el primer lugar en realidad fue Talca. Sí, el Maule. Estos dos doctores que venían de luna de miel en el extranjero. Sí. Pero después, efectivamente, el número mayoritario de casos comenzó a concentrarse en el sector oriente. Y más o menos, de acuerdo a la cifra, alrededor de un 50% del total de 156 que llevamos ayer está hospitalizado en clínicas de allá, porque efectivamente solamente hay 4 hospitalizados. No, están en clínicas, están diagnosticados, pasaron por clínicas de allá, digámoslo así, efectivamente, sí, porque los hospitalizados son un porcentaje afortunadamente menor del total. Y si yo le sumo la clínica alemana, entonces también ahí se llega a esa cantidad. Sí. Entonces, por eso nosotros estamos especialmente preocupados por disminuir los contagios. Esto pasó por los viajes del verano, por las vacaciones. La gente que está volviendo de vacaciones, gente que... yo tengo una hija, por ejemplo, que vive en Roma. Estaba en Chile para el coronavirus. Está en Chile y ya no pudo volver a Italia. Naturalmente la voy a tener más tiempo en mi casa, digamos, después volverá. Pero así de drásticas han sido las medidas también allá. Claro. Entonces... por esa razón, comunas como Las Condes, creo que tenemos que ser más proactivas en empezar a tomar estas medidas. Por eso la preocupación del cierre de las clases, del cierre de los parques, que los mayores de 80 años de influenza los vayamos a vacunar a la casa y no tengan que ir al consultorio. Claro. O sea, estamos extremando ese tipo de medidas. Doctor, escuchando al alcalde Lavín y antes de que tomáramos contacto con usted, él nos dijo el cierre de todo es cosa de tiempo, o sea, va a suceder y lo proyectamos más o menos a 15 días más. ¿Usted está de acuerdo con ese plazo o eso debiese hacerse ahora ya para evitar mayor propagación? Partiendo por Santiago probablemente. Claro, partiendo además justamente por la región metropolitana. Sí, mira, yo lo alcancé a escuchar efectivamente. Mira, yo quiero solidarizar con el alcalde Lavín en el sentido que yo sé que él está en una situación muy incómoda, así también la autoridad en salud. ¿Por qué la situación? Porque por un lado tenemos las medidas sanitarias que han demostrado que son útiles y que nos van a ayudar finalmente a controlar esta pandemia. Y por el otro lado tenemos, digamos, la necesidad del normal funcionamiento y de la productividad que requiere las personas y que requiere el país. Sí. Eso nosotros lo entendemos. Sin embargo, nuestro rol como colegio médico y como agente sanitario y como institución que está preocupada por la salud de las personas y del país, no podemos nosotros dar otra recomendación que decir que estas medidas tenemos que tomarlas cuanto antes. Sí. O sea, nosotros como mesa directiva, la presidenta, la doctora Siche, ha repetido, nosotros decimos y lo vamos a seguir diciendo que es mejor decir fuimos exagerados a decir llegamos tarde. Claro. O sea, para entender, doctor... Nuestros colegas que trabajan en la urgencia, nuestros colegas que trabajan en unidades de paciente crítico, nos han llamado y nos han dicho, por favor, hagan el punto. Nosotros no queremos elegir a quién conectar a ventilador mecánico y a quién dejar morir. Exacto. O sea, esas son las decisiones que están tomando los médicos hoy en día en Italia, en España, se sumó Holanda. De verdad son situaciones que son realmente críticas.
muchas veces a nosotros nos tildan de alarmistas y de poco menos que queremos parar el país, pero de verdad, cuando llega el punto en que tú tienes que decidir a quién conectar al ventilador mecánico y a quién dejar morir, la verdad que son situaciones que son realmente críticas. Nosotros tenemos un 50% menos de camas que el promedio de la OCDE. Mira. Menos. Claro, tenemos un 50%, o sea, con el número de casos per cápita que Italia, nuestro sistema de salud va a colapsar el doble. Oiga, Doc, ¿qué quiere que le diga? O sea, por algo por algo yo lo aprecio tanto, porque nos canta pan pan, vino vino. O sea, en otras partes del mundo han tenido que dejar morir gente. Y no estamos hablando de un país tercermundista, estoy hablando de Italia. Estoy hablando de que un médico italiano ha tenido que decir: usted, señor, que tiene más de 80 años, lo lamento mucho, váyase para su casa, ojalá le vaya bien, ojalá sobreviva, porque tengo que enfocarme en el de 60, en el de 70, que tengo buena posibilidad de salvarlo. Como los médicos de Chile no quieren llegar a eso, es que están pidiendo extremar las medidas, pero también comprenden que somos un país en vías de desarrollo, no somos un país multimillonario, no somos un país que tenga así la billetera, ni así los ahorros, entonces no podemos darnos el lujo de parar todo. Si fuésemos un país de primer mundo, ¿usted cree que esto sería más rápidamente, doctor, entonces? O sea, efectivamente, mira, si nosotros entendemos que vivimos en un contexto, efectivamente yo concuerdo con el alcalde Lavín, venimos saliendo, estamos al medio de una explosión social. Así es. Donde tuvimos el país muy parado prácticamente un mes. Y ahora nos toca esto. Efectivamente es una situación difícil. La presidenta Sitch ayer decía, efectivamente, ni Italia, ni Holanda, ni ningún país de Europa tiene una explosión social como la que estamos viviendo nosotros, y por lo tanto estamos en una condición que podría ser incluso declarada única a nivel mundial. Claro. Pero nuestra obligación, digamos, como ente sanitario, es decir las cosas como son. Nosotros tenemos la mitad de camas que tiene el promedio OCDE. ¿Con cuántos enfermos colapsa el sistema hoy día en Chile? O sea, hoy día tenemos 2.500 camas de pacientes críticos. ¿Ya? Que probablemente con conversión de camas podríamos llegar a 4.000. El promedio de tasa de ocupación sin coronavirus es de 90%. Claro. O sea, tendríamos 400 camas libres para atender coronavirus hoy en día. Ya, y si las estimaciones son de 40.000 personas contagiadas a mediados de abril o a principios de abril. Sí, 43.000 personas 43.000 el 1 de abril, dice el gráfico que maneja el Ministerio de Salud. Vamos a tener 1.200 casos graves. Eso, según hacemos la bajada en porcentaje de los que necesitan hospitalización, 1.200 y tenemos 400 camas. Claro, ¿Qué entonces, hacemos? Por eso mi pregunta es, el fondo calculando, sacando el promedio de más o menos el 3% está en estado crítico, entonces ¿con cuántos enfermos confirmados colapsaría el sistema? Hay que regla de 3. Es fácil, con alrededor de, dijimos, un tercio de 40.000, con 13.000 enfermos más o menos. Con 13.000 enfermos, pues entonces que hay que ver la gravedad también de estos. Que el porcentaje. Claro, pero lo importante aquí, doctor, y usted lo sabe muy bien, es esto de aplanar la curva. Claro. Entonces, todos los intentos nuestros tienen que ser justamente dejar el país funcionando en el fondo a media máquina. Lo que nosotros decíamos es, no lo podemos parar totalmente porque hay muchas personas que dependen de esos ingresos. Sí. Pero sí funcionar a media máquina. O sea, ya, cine, fuera. ¿Para qué? Para que la gente no salga. Parques cerrados para que la gente no salga. Restaurante, no más de 50 personas. Pucha, mira, en vez de darlo apagado, lo dejamos a media máquina y llegamos tarde. Claro. Bueno, está bien, por eso. Pero el punto es que no lleguen a enfermarse tantas personas simultáneamente. Sabemos que muchos se van a contagiar. El punto es que no se enfermen simultáneamente. Claro, porque eso es lo que colapsa el sistema de salud. El punto de equilibrio es muy delicado. O sea, ni siquiera de repente es a media máquina, sino que es a un tercio de máquina. Exactamente. O sea, y ahí se nos puede disparar muy rápidamente. Como es tan contagioso y evoluciona tan rápido, es de muy difícil manejo entre el interés del país de que de alguna manera el país siga flotando, avanzando o flotando en realidad, o a que no se nos dispare la cantidad de personas contagiadas y que el sistema de salud colapse completamente, José Miguel. Así es. Sí, efectivamente, tal como dice el alcalde y como dicen ustedes en el panel, las personas se van a contagiar igual. Eso hay que tenerlo súper claro. O sea, nosotros de aquí a diciembre más o menos se estima que el 70% de los chilenos vamos a estar contagiados con coronavirus. El tema es que el número de contagios no se produzca en un espacio muy pequeño de tiempo. Claro. Que es lo que hablamos, ¿no es cierto?, del pic
que ese pic no se produzca muy alto, porque si se enferman muchas personas simultáneamente, como decía el alcalde, efectivamente la presión va a ser tal sobre el sistema de salud que vamos a reventar. El tema, lo que nosotros esperamos que con las medidas extremas, con las medidas de lockdown, con las medidas de apagar un poco las ciudades y el país, el número de casos se produzca en una manera arrastrada de tiempo. Sí. Y por lo tanto, las personas que van a requerir hospitalización, que van a requerir pacientes críticos, eso sea en un tiempo de muy espaciado. Por Exacto. José Miguel, se han tomado medidas, no se pueden reunir personas, más de 50 personas, no se pueden hacer eventos, se suspendió Lollapalooza, se suspendió el fútbol, no hay conciertos, se han tomado medidas. ¿Cuál es la medida que tú crees que falta en este instante? O sea, la próxima medida que se debiese tomar. Yo creo que deberíamos decretar el cierre de espacios públicos y de esparcimiento. Eso yo creo que es muy importante. Yo creo que habría que limitar las personas con teletrabajo de forma obligatoria, no los mayores de 75 ni de 70, sino yo creo que deberíamos ser por lo menos de 50, 55 hacia arriba. Pero los dos más graves son, por lo menos entradas diferidas de horarios de trabajo a las personas que aún tengan que ir a la oficina. Esto justamente para evitar los horarios peak en el metro y en la parte pública y en el transporte público. Y si con eso no logramos disminuir el peak de personas del transporte público, decretar el cierre de ciertos trabajos para, en el fondo, disminuir las aglomeraciones en el transporte público.